Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con una bomba, algo que sé que muchos estaban esperando, y que yo también sentía la necesidad de abordar. El título lo dice todo, Can Yaman explota, revelaré toda la verdad. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de información, aclaraciones y, sí, posiblemente algunas sorpresas. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Créanme, este es un vídeo que no querrán ver solo una vez. Hemos visto mucho, hemos leído aún más, y la figura de Can Yaman ha generado un sinfín de titulares, especulaciones y debates. Hoy, quiero poner las cartas sobre la mesa. No como un periodista imparcial, sino como alguien que ha estado observando de cerca, alguien que ha conectado con la energía que él transmite y que cree firmemente que detrás de los focos y las cámaras hay mucho más de lo que se deja ver. Can Yaman es un fenómeno, eso es innegable. Su carisma es magnético, su talento es innegable y su impacto cultural, especialmente en países como España e Italia, ha sido monumental. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa arrolladora, de esos músculos tonificados, de esas miradas que paralizan? Desde hace un tiempo he notado una especie de montaje. Una narrativa construida que a veces parece distanciarse de la persona real. Y no me refiero a que haya algo intrínsecamente malo en su ascenso a la fama, al contrario, es algo digno de admirar. Lo que me intriga es la forma en que a veces se presenta, o se le presenta, en los medios. Hay momentos en los que siento que la presión mediática, las expectativas del público, e incluso quizás las necesidades de su propia carrera, lo obligan a seguir un guión que no siempre se alinea con lo que él podría estar sintiendo o queriendo expresar. Y es ahí donde quiero poner el foco hoy. Vamos a desgranar algunas de las controversias, los rumores, las expectativas que han rodeado a Can Yaman. ¿Recuerdan aquella etapa en la que parecía que cada día había una nueva noticia sobre su vida personal? Las relaciones que se le atribuían, los proyectos que supuestamente firmaba, las ciudades donde supuestamente vivía. A veces era difícil seguir el hilo, ¿verdad? Y creo que él mismo, en muchas ocasiones, se ha visto atrapado en esa vorágine. Una de las cosas que más me llama la atención es la dualidad que parece existir entre el Can Yaman de las redes sociales y el Can Yaman de las entrevistas más profundas. En redes vemos al hombre fuerte, seguro de sí mismo, disfrutando de la vida, del gimnasio, de sus viajes. Y eso es genial, es una parte de él. Pero luego en conversaciones más pausadas, o cuando se le da el espacio para ello, descubrimos a un hombre reflexivo, con sus inseguridades, con sus miedos, con una visión del mundo que va más allá de la fama. Y ahí es donde reside la verdadera riqueza, en esa complejidad. Pensemos en su paso por España. Fue un auténtico terremoto mediático. La acogida fue masiva y él, a su vez, se mostró encantado, agradecido y muy cercano. Las entrevistas que dio aquí en general, fueron muy cálidas y se percibía una conexión genuina con el público español. Sin embargo, no faltaron las voces críticas, los que cuestionaban su presencia, su intención, o incluso su relación con algunas de las personalidades de aquí. Y es normal, cuando alguien irrumpe con tanta fuerza, genera reacciones de todo tipo. Pero, ¿qué hay de la verdad detrás de todo esto? ¿Hasta qué punto lo que vemos es lo que realmente es? Creo que una de las razones por las que he querido hacer este vídeo es precisamente para intentar desmitificar algunas cosas. Can Yaman, como cualquier ser humano, tiene derecho a su privacidad, a cometer errores, a evolucionar. Y a veces la industria del entretenimiento y nosotros como público tendemos a crear ídolos perfectos, a los que luego nos cuesta perdonarles sus imperfecciones. Me gustaría hablar de las expectativas. Cuando un actor se vuelve tan popular, especialmente en un corto periodo de tiempo, las expectativas se disparan. Se espera que sea perfecto en cada aspecto de su vida, que nunca se equivoque, que esté siempre disponible para el público. Y esa presión puede ser abrumadora. Y creo que Can Yaman ha sentido esa presión en muchas ocasiones. Recuerdo algunas de sus declaraciones sobre cómo se sentía a veces abrumado por la atención, por los comentarios, por la constante evaluación de cada uno de sus pasos. Y eso, amigos míos, es humano. Es fácil juzgar desde fuera, pero estar en el ojo del huracán mediático es una experiencia que pocos pueden comprender realmente. ¿Y qué decir de sus proyectos? Hemos visto una evolución clara en su carrera.
Desde aquellas telenovelas turcas que lo catapultaron a la fama, hasta papeles más exigentes y producciones internacionales. Y en cada uno de esos saltos hemos visto un Can Yaman diferente aprendiendo, yendo, desafiándose a sí mismo. Eso es lo que realmente me entusiasma de su trayectoria, esa búsqueda constante de nuevos horizontes, de probarse en diferentes géneros y formatos. Pero también ha habido polémicas, y no vamos a evitarlas. Las críticas a su forma de actuar, las comparaciones con otros actores, los rumores sobre su comportamiento en los rodajes. Todo eso forma parte del paisaje. Y mi intención hoy no es defenderlo a capa y espada, sino más bien ofrecer una perspectiva más equilibrada, basada en lo que he podido observar y entender. Por ejemplo, recuerdo que en su momento se habló mucho de su supuesta divinidad o su ego. Y sí, es un hombre con mucha confianza en sí mismo, y eso es necesario para triunfar en este mundo. Pero confundir esa seguridad con arrogancia es un error. A menudo esa confianza nace de un trabajo duro, de una perseverancia admirable, y de la convicción en lo que uno hace. Otro punto que me gustaría tocar es su relación con la fama. No creo que la haya buscado de forma vacía o superficial. Creo que, como muchos artistas, anhela ser reconocido por su trabajo, por su talento. Pero la fama, esa atención desmedida, a veces eclipsa esa búsqueda. Y él, en sus momentos más sinceros, ha dejado entrever esa dificultad para navegar en ese mar de popularidad. Y hablando de navegar, creo que es importante destacar su iniciativa de la Can Yaman Dileman Foundation. Ese compromiso social, ese deseo de devolver algo a la comunidad, de ayudar a quienes lo necesitan, dice mucho de la persona que hay detrás del personaje público. Y a menudo estas iniciativas tan nobles quedan un poco relegadas en las portadas de las revistas, eclipsadas por noticias más sensacionalistas. Hoy quiero que nos centremos en la persona. En el Can Yaman que ha trabajado incansablemente para llegar donde está. En el Can Yaman que, a pesar de las críticas y las presiones, sigue apostando por su carrera y por sus pasiones. En el Can Yaman que, a mi parecer, a veces ha sido víctima de una narrativa que no siempre le hace justicia. ¿Qué verdad voy a revelar hoy? Quizás no sea una verdad oculta y secreta, de esas que cambian el mundo. Sino más bien una verdad sobre la complejidad humana, sobre cómo la fama puede distorsionar la percepción, y sobre la importancia de mirar más allá de la superficie. La verdad es que Can Yaman es un artista en constante evolución, un hombre con sus luces y sus sombras, como todos nosotros. Y quizás la mayor revelación de todas sea que la verdad sobre una persona pública rara vez es una sola. Es un mosaico de experiencias, de decisiones, de presiones externas y de luchas internas. Y mi intención hoy es añadir una pieza más a ese mosaico, una pieza que espero que ayude a una comprensión más matizada y, sobre todo, más humana. A lo largo de su carrera, hemos visto a Can Yaman explorar diferentes facetas de su talento. Desde los galanes apasionados de las teleseries turcas, hasta roles que requieren una mayor profundidad actoral y un registro más complejo. Y creo que esa búsqueda de superación es un indicativo de que no se conforma, de que quiere seguir creciendo como profesional. Pensemos en la dedicación que requiere un papel. No es solo memorizar diálogos. Es sumergirse en un personaje, entender sus motivaciones, sus miedos, sus deseos. Y Can Yaman ha demostrado esa capacidad de trabajo y esa entrega en cada uno de sus proyectos. Por eso, las críticas que a veces minimizan su esfuerzo, me parecen injustas. Además, quiero destacar su carisma natural. Es algo que no se puede fabricar. Y él lo tiene en abundancia. Esa conexión que establece con la cámara, esa forma de transmitir emociones con una mirada, es un don. Y es ese don combinado con su esfuerzo y su disciplina, lo que lo ha llevado a conquistar audiencias de todo el mundo. Y si hablamos de conquistas, no podemos obviar el impacto que ha tenido en países como España e Italia. Ha abierto puertas para otros actores turcos, ha revitalizado el interés por las producciones de su país, y ha creado un puente cultural que va más allá de la ficción. Eso es algo que merece ser reconocido y valorado. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona real se enfrenta a la imagen pública creada por los medios y las redes sociales? Es un desafío, sin duda. Y Can Yaman, como muchos otros, navega por esas aguas con la mejor de las intenciones, intentando mantener su esencia. Creo que es fundamental que, como espectadores, también tengamos la responsabilidad de ser críticos, pero también comprensivos. De reconocer el talento, el esfuerzo y también las imperfecciones que nos hacen humanos.
No se trata de idealizar, sino de valorar en su justa medida. Hoy he querido ser un poco más personal, un poco más cercano, compartiendo mis reflexiones sobre este fenómeno mediático que es Can Yaman. Porque creo que detrás de cada titular, de cada rumor, de cada imagen cuidadosamente seleccionada, hay una persona real con sentimientos, ambiciones y sí, también con momento de duda. Y si hay algo que quiero que se lleven de este vídeo, es la idea de que la verdad sobre cualquier persona, y especialmente sobre una figura pública, es mucho más compleja de lo que a primera vista parece. Es una mezcla de muchos factores y a menudo, lo más interesante reside en los matices, en las contradicciones, en lo que no se dice explícitamente. En resumen, hemos explorado la figura de Can Yaman, su ascenso a la fama, las expectativas que lo rodean, y la dicotomía entre su imagen pública y su persona. Hemos hablado de su talento, de su carisma, de su dedicación, pero también de los desafíos que enfrenta como figura pública. Mi objetivo no era desvelar un secreto escandaloso, sino invitar a una reflexión más profunda sobre cómo percibimos a las celebridades y la importancia de entender su humanidad. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí hacerlo. Me encantaría saber sus opiniones, sus pensamientos sobre este tema en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la figura de Can Yaman? ¿Han sentido que a veces la narrativa mediática se desvía de la realidad? Cuéntenmelo todo. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.